Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase del Diplomado de Producción de Vino por parte del CESBC. El día de hoy vamos a abordar un tema pues, bastante. Es un punto muy importante al cual tenemos que llegar. Llega el punto en el cual dominamos pues, la manera en la que elaboramos el vino y finalmente tomamos las decisiones pertinentes para que nuestro vino en particular sea de la manera que queremos. Ahora, la cuestión en particular va a ser cómo vamos a vestirlo, cómo vamos a guardar o preservar ese vino y prepararlo para la comercialización futura. Entonces, la clase de hoy va a tratar acerca de botellas y sistemas de cierre. Cada uno de ellos influye grandemente en el aspecto que se le puede dar al vino en cuestión. Muchas veces este tipo de inversiones en base a qué tipo de botella o a qué tipo de sistema de cierre vamos a utilizar va a influir grandemente a qué mercado va dirigido nuestro producto y en particular también nos va a dar una especie de identidad que el mismo consumidor va a poder percibir una vez que compre nuestro vino, ¿no? Es algo sumamente importante considerarlo y tomarse el tiempo para ver las diferentes opciones y los diferentes momentos o productos que pueden estar en el mercado, ¿no? El día de hoy, al día de hoy, muchos de los productores de botellas de vidrio y demás tienen en particular muchísimas opciones de diversas índoles con la finalidad de poder preservar el vino que nosotros tenemos en un tanque para que finalmente pueda ser comercializado en botella como lo suele demandar el público en general. Entonces es importante que nosotros consideremos este aspecto para cuando nosotros estemos creando un vino. Definitivamente vamos a omitir en esta ocasión el comercializar el vino por medio de bolsas o finalmente cajas, que actualmente ha sido una tendencia bastante interesante. Sin embargo, nosotros queremos dar un enfoque muchísimo más apto para la realidad que es el pequeño productor en este momento, ya que usualmente la bolsa o un vino que se conoce como wine in a box o un vino en caja en particular va a ser una inversión bastante elevada cuando nosotros queremos dedicarnos más que nada a la producción de vino y finalmente suele ser una producción de vino un poquito más masiva, ¿no? Aunque debido a la pandemia se han utilizado este tipo de maneras de preservar el vino debido a la facilidad con la que se puede transportar, ¿no? Y es algo sumamente importante para considerarlo. Les recomiendo que en base a los artículos que nosotros tengamos en la plataforma, pues podamos darles clic y observar muchas de las noticias que aparecen en ello. De cualquier manera, la clase va a estar enfocada más que nada a las botellas y a los sistemas de cierre que nosotros podemos encontrar en base a la oferta actual del mercado, ¿no? Y bueno, vamos a ver también los aspectos a considerar en el producto final hablando de los sistemas de cierre, ya que muchas veces se puede tomar una decisión por ser un poco más económica en este aspecto. Sin embargo, es importante tomar en cuenta muchos factores antes de que podamos tomar una decisión, pues recordemos, es nuestro dinero o es dinero de nuestra bolsa el que sale. Entonces es importante tratar de controlar ese aspecto financiero con la finalidad de tomar una decisión acertada en base al producto que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Sin embargo, no podemos empezar a hablar un poco de la comercialización sin tocar antes un poco de historia, en particular los antecedentes generales que influyen en este caso a las botellas y de cómo es que surgen estos, básico, este empaque o esta presentación la cual nosotros queremos tocar a fondo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con recordar que el Imperio Romano utilizaba en su momento ánforas. Estas ánforas fueron en su momento creadas por los egipcios, que finalmente tenían la facilidad de utilizar un modelo de la figura que vemos en la siguiente imagen, ya que nosotros tenemos unas manijas que finalmente se pueden levantar fácilmente. Tenemos una especie de punta que va hacia abajo en la parte de la ánfora y finalmente la base de la ánfora es puntiaguda para que en su momento pues las personas pudieran enterrar
y mantener fija este tipo de botella con la finalidad de producir estabilidad, ¿no? Y si nosotros percibimos en particular la manera en la que desarrollamos esta imagen, ustedes pueden observar cómo el cuello de las ánforas se vuelve un poquito más angosto de lo que es el cuerpo en particular, ¿no? Este es uno de los principios más importantes que surgió en su momento, ya que en su momento el tener una base ancha y un cuello angosto era un símbolo de la limitación de oxígeno. Por mucho tiempo se intentó pulir este tipo de contenedor con la finalidad de mejorar o preservar, mejorar la preservación del vino en cuestión. Y finalmente lo que ocurría era que nosotros podíamos en particular tener en cuenta que el oxígeno iba a influir menos si nosotros teníamos un cuello un poco más angosto, ¿no? Esto obviamente nosotros lo visualizamos exactamente en la producción de vino también. Y cuando nosotros tenemos una botella de vino, usualmente hablando del embotellado, nosotros tenemos que llegar a esa parte del cuello angosto con la finalidad de que el oxígeno tenga menos influencia sobre el vino en ese punto, ya que no hay una ventana tan grande de oxígeno a ese punto en particular, ¿no? Entonces es aquí, a partir de las ánforas, en donde nace el principio de base ancha y cuello angosto, que finalmente vamos a encontrar en muchas de las botellas que se encuentran en el mercado, ya sea la bordalesa, la borgoña, cualquier botella que ustedes imaginen cumple con este propósito. Y finalmente este tipo de ánfora en particular tenía muchísimos sistemas de cierre. Mucha gente podía hacer tapones de arcilla, podían hacerse tapones de diferentes materiales. Había quienes inclusive utilizaban resinas y hacían como una especie de compactación de paja con la finalidad de preservarlo como tapón. Pero finalmente se dieron a la tarea de encontrar un tapón que fuera inerte, que no causara absolutamente un cambio de sabor bastante drástico, y esto fue el corcho. El corcho básicamente era utilizado en muchísimas industrias, como en los barcos, por ejemplo, o en la construcción de barcos. Sin embargo, llega un punto en el cual, al momento de comprender su elasticidad y la manera en la que puede contenerse bajo presión, es como descubren que el corcho también puede ser un buen sistema de cierre para este tipo de contenedores en particular, ¿no? Entonces, poco a poco empiezan a ver de dónde podemos sacar este tipo de producto con la finalidad de preservar nuestra botella durante mucho más tiempo. Hoy en día se sabe que el corcho finalmente va a ayudar a la microoxigenación del vino, ya que el corcho en particular es poroso. Sin embargo, hoy en día la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder inclusive diversificar la oferta de corchos por diversas clasificaciones, algunas de las cuales vamos a ver el día de hoy. Y a partir de cada uno de ellos vamos a tener una opción diferente para nuestro vino en cuestión. Probablemente sea un vino que nosotros queramos para guarda. Probablemente sea un vino que nosotros simplemente queramos para consumir dentro de un año o menos. Entonces, para nosotros tener toda esa información es importante que consideremos el sistema de cierre que vamos a utilizar y finalmente que podamos en particular aprovechar al máximo sus cualidades, ¿no? Obviamente que cuando nosotros hablamos de este tipo de sistema de cierre, el corcho sí influye técnicamente en el sabor del vino, ya que apoya en la evolución del vino como tal por su transferencia de oxígeno. Sin embargo, la idea aquí es buscar un producto que en realidad sea lo más inerte posible, porque finalmente había resultados muy buenos en los cuales los materiales que se utilizaban como tapón o sistema de cierre transferían sabores y aromas al producto final, y muchas veces el producto final sabía mejor, pero en muchas de las ocasiones también sabía peor, ¿no? En este caso podemos recordar el famoso vino Retsina, por ejemplo, en el cual básicamente las ánforas o los contenedores en los que se guardaba se untaban de una especie de resina de pino con la finalidad de básicamente pulir en particular el lado rugoso de lo que era el interior del contenedor, y al momento de que nosotros teníamos una barrera de resina, el oxígeno no influía tanto sobre el vino. Sin embargo, la misma resina hacía que el vino cambiase de sabor intensamente, por lo cual es un estilo clásico en la cultura griega, por ejemplo,
Y es importante conocer este tipo de detalles porque en base a ello muchos de los vinos más famosos que hoy conocemos, por ejemplo el Oporto, que finalmente ayudó a que en su momento se encabezaran todos los vinos o se fortificaran, pues dio paso a crear los vinos fortificados con la finalidad de preservarlos durante un largo transporte a través del mar, ¿no? Entonces es algo importante de considerar porque el trayecto o el transporte que nosotros vamos a tener en nuestra botella va a ser un factor determinante para la evolución del vino como tal. Y es que estos transportes que atraviesan todo el país por carretera, por ejemplo, van a tener diferentes cambios de temperatura, van a tener en particular momentos en los que haya muchísimo movimiento. Y esto es algo que en particular va a afectar grandemente el sabor del vino. Se maneja muy bien que el hecho de que un vino tenga mucho movimiento en el trayecto y que nosotros nos dediquemos en particular a probar el vino justo en cuanto llega de nuestro gran viaje, finalmente va a haber un cambio increíble en particular sobre el sabor de este vino, a diferencia de si lo dejamos, digamos, unas 3 semanas, un mes reposando, ¿no? Es algo que influye grandemente y mucha gente probablemente se encuentre con esa noción, ya que seguramente han venido, no sé, por ejemplo, a Baja California a probar los vinos. Le gustan los vinos y una vez que pide su cajita para llevar y cuando llega allá lo prueban y dicen, oye, pues no sabe a lo que yo probé acá en Baja California. Pero eso es algo sumamente normal, pero finalmente si nosotros nos dedicamos como a tratar de empatar el estilo de botella y sistema de cierre más adecuado para el estilo de vino que nosotros tenemos, vamos a tener un producto que va a estar estable durante mucho más tiempo y que en realidad sí va a expresar lo que nosotros queremos, razón por la cual es algo muy importante de considerar. Desde mucho antes de que nosotros estemos hablando de camiones o inclusive de trailers, la facilidad de transportar las cosas fue buscada durante mucho tiempo. Y es importante mencionar que todos estos transportes usualmente eran más fácil llevarlos a cabo a través del mar. Y el mar era algo sumamente importante para desarrollar, digamos, la estructura naviera que cada país o que cada cultura manejaba. Era algo importante desarrollarla con la finalidad de poder hacer más exploraciones, poder fomentar el comercio y finalmente tener una opción muchísimo más viable sobre el poder o una industria ya un poco más consolidada, ¿no? En este aspecto los barcos fueron algo muy importante para muchas de las culturas y para inclusive los países que están rodeados de agua, ¿no? Entonces es algo importante de mencionar debido a que nosotros en particular nos encontramos en una situación muy distinta en la cual pues ya tenemos una facilidad del transporte por carretera o inclusive el transporte aéreo, ¿no? Que en aquel entonces no existía. Pero finalmente, a partir de todo ello, se empieza a crear una especie de manera en la cual nosotros podemos en particular eh, promover este vino en una pequeña escala. Esta facilidad de transporte que se buscaba terminó por crear el contenedor de la barrica. ¿Okay? La barrica en particular era un contenedor bastante grande que por su tamaño en particular podía subir las barricas a los barcos sin ningún problema debido a que mucha gente las rodaba y finalmente se podían en particular preservar estos productos dentro del mismo contenedor sin ningún problema. La única desventaja que existía a partir de la barrica era que era un contenedor demasiado grande. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos quedamos con un contenedor a medio vaciar? Pues lo que va a ocurrir es que el oxígeno va a influir grandemente en el sabor, va a empezar a oxidar todo lo que se puede oxidar y finalmente nuestro vino va a terminar convirtiéndose en vinagre. Por lo cual, lo más importante para la industria del vino y la comercialización del vino en sí fue la creación de la botella, que finalmente terminó o empezó en particular por crear lo que se conoce como el horno de carbón en la década del 1600. Finalmente lo que ocurrió a partir de que se tiene un carbón en particular como muy buen combustible, hace que se pueda crear una producción de vidrio con mayor resistencia. Esto es, que nosotros podamos en particular
juntar más capas de vidrio para que haya un grosor suficiente para poder resistir básicamente toda esta presión que puedan ejercer muchas botellas juntas, ¿no? Obviamente que poco después, o bueno, mucho después, mucho después empieza a crear o empieza a aparecer, pues básicamente el empaque de cartón, que finalmente va a terminar de proteger la botella como tal, ya que la botella, siendo de vidrio, solía ser muy frágil. La idea era que nosotros construyéramos un vidrio o elaboráramos un vidrio que fuera muchísimo más potente. Ya dependería, por ejemplo, de lo que existiera dentro de la misma región, porque dependiendo de los diferentes materiales que se podían disponer, podríamos crear un vidrio un poquito más grueso o podríamos crear un vidrio muchísimo más frágil, de acuerdo a los materiales que se utilizaban para la fundición de todo esto, ¿no? Mucho se dice que la madera, por ejemplo, era un combustible bastante bueno, pero que muchos gobiernos, debido al impulso de esta industria naviera o del poder naviero con el que contaba el país, finalmente terminaron por dedicar toda la madera que se tenía para la construcción de barcos, ¿no? Y prohibieron rotundamente el uso de la madera como combustible para crear vidrio, por ejemplo. Y es así cuando, a partir de esta restricción, empiezan a haber diferentes formas en las cuales los materiales ayudaban a crear un vidrio muchísimo más resistente. Por lo cual es a partir de aquí que los sopladores de vidrio tenían diversas técnicas para crear la botella en sí. Finalmente no fue hasta 1820 que existe una patente de la máquina de producción en serie, y finalmente empieza a haber un cambio bastante interesante a partir de la creación de las botellas, ¿no? Ya que usualmente el soplador de vidrio era el artesano que se encargaba de diseñar las botellas. Ahora, las botellas en particular pueden englobarse dentro de un molde, pueden utilizar el vidrio que se necesita con la finalidad de crear una botella, y finalmente lo que ocurre es que a partir de ese molde nosotros tenemos un producto terminado de muy fácil manera. Sin embargo, esto ya es algo un poquito más hablando de la tecnología y de la innovación que está basada en la conservación del vino, ¿no? Es todo un trasfondo por el cual se empiezan a desarrollar este tipo de botellas de vidrio que tratan de ser un poquito más resistentes, que tratan de aplicar más en el aspecto de lo estético, pero también de lo funcional, ¿no? Sustentado en particular con investigación previa para que nuestro vino en particular llegue en las mejores condiciones o en las condiciones más similares al momento en el que se embotelló. Entonces es importante considerar qué tipo de producto nosotros estamos lanzando al mercado para saber si es necesario invertir en una botella que sea muchísimo más presentable o de acuerdo al tipo de concepto que nosotros tengamos, ¿no? Ahora, usualmente vamos a hablar un poco acerca de los tipos de botella que nosotros podemos encontrar, ¿no? Usualmente existen muchos tipos de botellas y estas botellas en particular tienen el nombre de la región de donde provienen, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, la botella que nosotros podemos ver en la siguiente imagen, que tiene unos hombros que están un poquito más caídos, por ejemplo, es la forma clásica de la botella Borgoña, ¿no? Si nosotros nos vamos a aquella botella, a la tercera botella, por ejemplo, de izquierda a derecha, nosotros vamos a encontrar que los hombros son un poquito más altos. En este caso estamos hablando de la botella bordalesa, ¿no? Y así como estos ejemplos, hay otros ejemplos que nosotros podemos abordar, como la botella alsaciana, la botella de Franconia, la botella de Provence, la botella de Porto, la botella de champán inclusive, ¿no? Es algo importante de mencionar porque hablando del aspecto de la congruencia que nosotros podemos tener, nosotros en particular podemos hablar de este tipo de regiones, y es necesario que nosotros sepamos qué tipo de uvas se utilizan en esas regiones para que nosotros finalmente podamos tener una especie de concepto más consolidado en base a eso, ¿no? Si yo tengo una botella de Borgoña, por ejemplo, y yo quiero embotellar mi vino blanco en ella,
crearías un concepto muchísimo más sólido si tú colocas la uva blanca Chardonnay, por ejemplo, ahí. Imaginemos que yo tengo un Sauvignon Blanc, por ejemplo, y la Sauvignon Blanc usualmente es una uva que se encuentra más en el lado de Burdeos, a diferencia de la Borgoña. Es algo que probablemente no sea una regla aquí en México, pero es algo que se debe de tomar con seriedad en base al concepto de vinícola que nosotros estamos ofreciendo y ser congruentes con el hecho de el tipo de botella en base al tipo de uva que nosotros estamos conteniendo, ¿no? Para mí, como sommelier, por ejemplo, sería muchísimo más fácil identificar que un vino es de la región de la Borgoña si tiene una botella de la Borgoña en sí. Va a ser muchísimo más complicado que yo como sommelier pues trata de identificar por qué se pone un Sauvignon Blanc en una botella de, de una botella Borgoña, ¿no? Si la Sauvignon Blanc no se suele encontrar en la Borgoña. Pero finalmente es algo que en particular dependerá mucho del concepto del productor, ya que existen, por ejemplo, ejemplos en Nueva Zelanda, ¿no? De la vinícola Kim Crawford, por ejemplo, que tienen muy buen Sauvignon Blanc y el Sauvignon Blanc es increíble, es de un sabor bastante agradable. Sin embargo, el Sauvignon Blanc está contenido justamente en una botella Borgoña y nadie le puede decir que no se puede hacer, porque finalmente la botella es simplemente un producto estético y obviamente dependerá del concepto que maneje el productor. Se puede, pero finalmente considero, y esto es más una opinión personal, que el tipo de botella también tiene que ver mucho con el tipo de concepto que nosotros vamos a tener, ¿no? Sí, definitivamente es algo muy importante de considerar qué tanto vamos a invertir en la botella de acuerdo al concepto de vino que tenemos, pero finalmente también ayuda a que nosotros tengamos esa congruencia y esa solidez con la finalidad de evitarnos preguntas que pueden tratarse de esa índole, ¿no? Entonces, definitivamente es algo sumamente importante. Ahora, cabe mencionar que en cuanto a forma, no existe mejor botella para la evolución de un vino. Esto quiere decir que todas estas botellas que nosotros contenemos o que nosotros podemos apreciar aquí, no es que el vino vaya a cambiar grandemente, dependiendo si yo embotello el mismo vino en una botella que en otra, ¿no? Si acaso la única diferencia en este caso podría ser influido por el color, más que nada. Porque si ustedes se fijan en la imagen, tenemos algunas botellas de vidrio muy oscuro, pero hay otras botellas de vidrio a un tono medio y finalmente tenemos una botella completamente transparente, ¿no? Definitivamente el color de la botella va en función de la protección de la luz ultravioleta que termina por oxidar nuestro vino. Esto es algo muy importante de considerar, ya que muchos de los blancos y rosados que nosotros podemos encontrar en el mercado del día de hoy suelen estar en botellas transparentes con la finalidad de ser un producto más estético y que podamos en realidad presumir el color del vino en cuestión. Sin embargo, este tipo de botella no nos va a proteger de la luz ultravioleta y esto puede hacer que nuestro vino en realidad salga bastante oxidado. Hay que tomar esta decisión con mucha seriedad, ya que nosotros podemos en particular utilizar este tipo de botella transparente para un vino que probablemente no pudimos extraer bien y que no pudimos estabilizar sus compuestos tan fuertemente como para poder protegerlo por sí solo de la luz ultravioleta. Entonces probablemente sea necesario cambiar de botella en ese aspecto, aunque definitivamente es algo muy importante a considerar que nosotros teniendo una marca de vino en particular no podemos simplemente cambiarlo a menos de que sea un reinvento de imagen que venga sustentado de alguna forma, ¿no? De alguna decisión tomada por la empresa. Y finalmente, el hecho de que nosotros tengamos este tipo de vinos en cuestión va a cambiar mucho la idea sobre qué tipo de producto estoy ofreciendo y qué es en lo que me enfoco yo más para transmitirle al consumidor, ¿no? El hecho de que ese color sea un color muy llamativo, pues finalmente puede ayudar a que tus ventas suban y que el vino se venda rápidamente sin la preocupación de que el vino tenga mucho tiempo en anaquel y que se oxide rápidamente, ¿no? Por lo tanto, es importante considerar este tipo de cuestiones al momento
en el que nosotros podemos finalmente comprar una botella de acuerdo a nuestro agrado, ¿no? Ahora, en particular los hombros que nosotros podemos observar en cualquiera de las botellas van a ayudar a la recolección de sedimento que nosotros tengamos formado en el vino, ¿no? Es por eso que muchas veces el tipo de botella como la bordalesa, por ejemplo, que tiene los hombros más altos y más prominentes, va a ayudar a que esos sedimentos que se formen después del añejamiento de un vino de hace mucho tiempo, dígase 15, 20 años, van a hacer que esos sedimentos se recolecten un poco más fácil en esta sección. No quiere decir que las otras botellas que nosotros podemos observar que no tienen los hombros no van a recolectar sedimento. En particular sí lo pueden y finalmente dependerá mucho del manejo de la persona que sirva la botella o que por ejemplo simplemente lo separemos en un decantador. Ya todo dependerá mucho de la manera en la que se desarrolla este servicio, ¿no? Sin embargo, es importante considerarlo para tratar de pensar de si nosotros queremos un vino que en realidad sea de guarda, vamos a entender que durante esa guarda va a generar muchos sedimentos. Entonces, la idea es tener, digamos, un tipo de botella bordalesa o algo parecido para que nosotros entendamos que si es un vino de guarda, vamos a tener en particular, pues ya esa opción de recolectar los sedimentos de una manera muchísimo más fácil. Probablemente para un vino de una uva muchísimo más ligera y que en realidad no queremos que dure 10, 15, 20 años, finalmente va a ser mejor considerar el uso de una botella que no tenga unos hombros tan prominentes, que no sea una botella tan costosa y que finalmente pues podamos en realidad darle balance pero congruencia al estilo de vino que queramos lograr, ¿no? Y bueno, les voy a dejar un video en particular sobre la elaboración de las botellas de vidrio para que nosotros observemos la industrialización a la que ha llegado este tipo de productos con la finalidad de que conozcamos acerca de el tipo de botella que nosotros vamos a consumir, ¿no? Obviamente que habrá diferentes proveedores y diferentes productores. Ya será acorde a nuestras necesidades el tomar la decisión sobre qué botella conseguimos y finalmente ya después podremos observar el etiquetado o el diseño que pues, más nos guste o nos llame la atención, ¿no? Les dejo el video para que aquí lo vean. Y vamos a continuar entonces con el tamaño de la botella. El tamaño de la botella es algo importantísimo porque sí influye en la evolución del vino. Se sabe que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una superficie de contacto de oxígeno contra el volumen de líquido contenido, va a haber una especie de cambio que llegue a afectar grande o favorablemente o no tan benéficamente al vino en cuestión, dependiendo de para qué lo queremos. Si yo tuviese un envase de 750 mililitros comparado con un envase Magnum que suele representar 1.5 litros en particular, vamos a entender que usualmente la evolución en la Magnum se va a llevar a cabo de una manera más lenta. Y esto se debe a que en particular el cuello sigue siendo, digamos, el mismo en angostura. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros tenemos esa ventana de vino que puede estar en contacto con el oxígeno, pero con un volumen muchísimo más grande, nosotros vamos a tener una influencia del oxígeno menor a todo nuestro contenido líquido. Y es el mismo principio si nosotros lo aplicamos en una botella de 750 mililitros como la botella grande y una botella de 375 mililitros como algunas botellas de vino dulce, por ejemplo, ¿no? O botellas en una diferente presentación. La idea aquí es que nosotros tengamos una botella que sea un poco más personal. Usualmente el tamaño estándar que se maneja es del de la botella de 750 mililitros. La mayoría de las empresas las manejan y usualmente se basan en eso. Entonces es importante considerar también el volumen de producción, la logística, el etiquetado, el almacenamiento. Una vez que tomemos la decisión de conseguir este tipo de botellas de gran tamaño, ya que probablemente necesitemos un tipo de corcho distinto, vamos a necesitar una etiqueta que se vea un poco más elegante o acorde al tamaño de la botella en sí. La mayoría de las empresas, como les mencionaba, manejan los 750 mililitros,
pero se vale crear botellas que en particular sean como la botella Magnum, que es de 1.5 litros. Va a tener una evolución muchísimo más lenta y finalmente vamos a preservar el vino durante mucho más tiempo, ¿no? Es algo que en botella se expresa bastante interesante. Y si nosotros tenemos, como ustedes ven aquí en la imagen, botellas de inclusive 3 litros, 4.5 litros, 6 litros, 9 litros inclusive, nosotros vamos a encontrar que cada una tiene una imagen distinta. Podríamos inferir que todas las botellas son muchísimo más grandes de lo habitual porque se empieza a partir de la de 1.5 litros, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta decisión, nosotros podemos en realidad tener una visión a futuro bastante amplia acerca de los vinos que estamos produciendo. ¿Qué pasa si yo quiero crear una cata vertical, por ejemplo? Una cata vertical que implique diferentes añadas de una misma etiqueta de vino, pero que finalmente pues, pueda preservarse durante mucho tiempo, ¿no? Esto puede ser algo que le dé un valor agregado al producto con el paso del tiempo para después, no sé, usualmente se elaboran subastas en base a esos vinos que nosotros como productores tenemos guardados y finalmente pues, no serían aptos para una venta tan fácil, pero finalmente este tipo de producto es algo que escasea en ese aspecto, por lo cual tiene algo que ver y le damos a nuestra empresa un poco de valor agregado al respecto, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de botellas de diferentes tamaños, logísticamente para una empresa es muchísimo más sencillo solo enfocarse en un tamaño de botella, ¿no? Pero si nosotros queremos realizar diferentes tipos de botella, nos encargaremos en particular de la logística para conservar ese vino durante mucho tiempo o saber utilizar esa presentación como una especie de punto a favor o de distinción para que se considere nuestro proyecto como algo muchísimo más sólido. Entonces es importante darle este valor agregado con la finalidad de decir, ok, pues esta es la presentación habitual de cierta etiqueta, pero esta otra presentación de 1.5 es una etiqueta que se va a guardar para muchísimo más tiempo. Obviamente que por el contenido líquido y la presentación cuesta un poquito más y finalmente pues tendremos en particular el concepto monetario que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces es importante resaltar todo este tipo de detalles con la finalidad de que ustedes como productores tengan un producto que no solo cumpla con los requerimientos técnicos de saber elaborar vino, sino que finalmente también cumpla con el aspecto estético y con lo que todos queremos hacer después de hacer el vino, que es venderlo, ¿no? Una vez que lo tenemos ya listo. Ahora, si yo, por ejemplo, trato de visualizar este tipo de botella más grande, pues en base a las necesidades de mi vinícola yo me voy a adaptar para producir cierto volumen de esa etiqueta y finalmente pues tener este tipo de resalte entre mis productos, ¿no? Tener una botella de 1.5 litros resalta bastante y finalmente es algo que nosotros tenemos que considerar de acuerdo al concepto de nuestro proyecto que ustedes están desarrollando, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de cierre. Existen muchos sistemas de cierre que probablemente no hemos estado tan familiarizados con ellos. Definitivamente, si nosotros hemos abierto algunos vinos de Nueva Zelanda, algunos vinos de Provence, por ejemplo, habremos notado que en realidad hay botellas que ni siquiera cuentan con un corcho en particular, ¿no? Hay algunas con tapa rosca, hay algunas inclusive con un tapón de cristal, el cual vamos a abordar aquí también. Pero todo dependerá mucho acerca de para qué necesitamos nuestro sistema de cierre, ¿no? Y bueno, un sistema de cierre cumple con la necesidad de proteger el contenido líquido y limitar su exposición al oxígeno. Es importante que todos sepamos que cada uno de los sistemas de cierre que veremos a continuación se encarga meramente de solo hacer eso, ¿no? Sin embargo, usualmente se elige el corcho como un aspecto muchísimo más viable debido a su elasticidad
y al ser un producto natural biodegradable, pues también nosotros podemos en particular tener como que esa certeza de que no estamos contribuyendo a la contaminación en ese aspecto, ¿no? Pero es algo que en su momento se explotó durante mucho tiempo en el país de Portugal. Portugal es hoy en día el principal productor de corchos en todo el mundo y es quien usualmente distribuye a diferentes regiones vinícolas con un producto que en realidad tiene muchísimo más tiempo. Sin embargo, una de las polémicas más grandes sucedió en la década de 1970. Cuando nosotros hablamos de Portugal y de su calidad de corchos, estamos hablando en específico de una región que se conoce como Alentejo. Y Alentejo en particular se encuentra, digamos, un poco más al centro, casi yéndonos hacia el sur de Portugal. Y en particular Alentejo es una zona cálida en donde crecen muy buena calidad de corchos, ¿no? Sin embargo, a partir de ciertos conflictos sociopolíticos de Portugal en la década de 1970, lo que ocurrió fue que todas las industrias que estaban en particular muy prometedoras pasaron a estar en manos de personal que no estaba capacitado para manejar la industria en sí. Si nosotros teníamos, digamos, alguna especie de proceso que finalmente se hacía escrupulosamente con la finalidad de no contaminar los corchos, una vez que llegan estas personas a tomar estas fábricas a partir de su decisión y finalmente monetizarse al respecto, lo que empiezan a hacer es tratar de ahorrarse muchísimo dinero con la finalidad de producir un corcho muchísimo más rápido y a mayor volumen. Sin embargo, la cuestión es que el corcho es fácilmente contaminable por diferentes compuestos y si nosotros lavábamos un lote de corteza de alcornoque para la producción de corchos y tirábamos el agua, ahora se lavaban 5 o inclusive 10 cortezas con la finalidad de producir el corcho y aprovechar el agua, ¿no? En este caso. Sin embargo, el agua terminaba estando demasiado sucia y finalmente la calidad de corcho iba bajando. Y llegaba el punto en el cual esta calidad de corcho baja se hizo evidente en muchísimas botellas que muchos productores o países productores comenzaron a detectar debido a que su crecimiento de vinificación estaba en auge. Entonces llega un punto en el que se empieza a mencionar un compuesto, el cual puede afectar a algunos vinos en particular, que se conoce como el compuesto del tricloroanisol. Y el tricloroanisol es en particular un compuesto que nos va a dar a nuestro vino un aroma como a cartón mojado, una especie de papel periódico, pero en particular es un aroma que en realidad mata y elimina toda la frutalidad que nosotros podemos encontrar en el vino. Razón por la cual esto es considerado un defecto en el vino y pues se asocia básicamente a la mala calidad del corcho o al mal manejo del corcho en sí, que finalmente tuvo que ser afectado principalmente en contacto con el vino, ¿no? Ahora, el hecho de que nosotros tengamos este tipo de baja calidad de corcho y finalmente que Portugal haya sido el único productor en aquel entonces de corcho en cuestión, finalmente lo que hizo Portugal fue no cambiar absolutamente nada, no se veía en la necesidad porque pues, si todos querían corcho tenían que asumir el riesgo de que pudiera estar contaminado con este compuesto del tricloroanisol. Sin embargo, existieron países que se organizaron de una manera debida y crearon investigaciones en torno a nuevos sistemas de cierre. En particular, países como Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia se dedicaron en particular a la investigación a profundidad y crearon diferentes tipos de sistema de cierre, en particular hablando del sistema Stelvin, ¿no? Que a partir de ahí nació y finalmente es algo muy importante de considerar o de conocer para que nosotros entendamos cuál es el enfoque de cada uno de estos sistemas de cierre de los cuales vamos a hablar, ¿no? Se pueden encontrar diversos tipos, ustedes pueden ver la lista, vamos a desarrollarlos uno por uno para que nosotros comprendamos para qué sirven y cómo funcionan y finalmente pues tengamos una decisión muchísimo más acertada acerca de qué sistema de cierre puedo utilizar para mi vino, ¿no?
Y bueno, el más importante y el más conocido son los corchos. Los corchos en particular necesitan pruebas con anterioridad para aceptar nosotros como empresa a un proveedor, ¿no? Nosotros tenemos que pedir un lote de corchos que tenga una serie de pruebas. Y es algo que usualmente todos los productores te ofrecen para que tú puedas observar, digamos, es como una especie de hoja de análisis que nosotros vamos a tener disponible para en realidad observar la calidad de corchos que nos están vendiendo, ¿no? Vamos a encontrar las pruebas de tricloranisol, vamos a encontrar en esta hojita el tipo de humedad o qué tanta humedad tiene nuestro corcho, porque la humedad influye grandemente en la formación de hongos y también influye mucho en la elasticidad. No queremos que el corcho sea demasiado seco ni que sea demasiado húmedo, porque nos causaría problemas en cada uno de los dos factores. Sin embargo, la idea es tratar de convencernos acerca de cuál es el balance que nosotros estamos buscando aquí, ¿no? Vamos a tener en particular la prueba de las dimensiones, ya que un corcho más largo va a permitir que el oxígeno influya menos en el vino, porque un corcho más largo hace que el oxígeno tarde más en llegar al vino en cuestión para cambiarlo en sí. Y finalmente un corcho muchísimo más corto va a hacer que el oxígeno se transfiera de una manera muchísimo más rápida. Y es ahí cuando nosotros queremos sentarnos en la mesa y decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi vino? Yo quiero que evolucione muy rápido, yo quiero que evolucione muy lento, pues tengo que conseguir un corcho largo. Y finalmente va a ser algo muy importante de considerar si nosotros queremos en realidad otorgar este concepto a profundidad, ¿no? También hablando de los oxidantes residuales, aquellos compuestos que finalmente van a atribuir a una oxidación acelerada, que no debería de pasar si un buen proveedor tiene un buen nivel de corchos, ¿no? Normalmente se establece una norma internacional que es de que mínimo son 24 corchos por muestra los que nosotros podemos recibir como productores de vino, para analizarlos cuidadosamente y recibir con ellos su ficha de análisis para saber la calidad de vino que se está manejando, ¿no? Definitivamente va a ayudar mucho que nosotros tengamos algún contacto que finalmente pues, nos platique un poco acerca de la experiencia con cada uno de estos proveedores. Pero finalmente el corcho ha sido uno de los más importantes sistemas de cierre, ¿no? Y en la siguiente imagen nosotros podemos apreciar diferentes tipos de corcho que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿no? El primero es el natural y es uno de los que más se cotizan y finalmente es algo de orgullo o tradición, ya que usualmente el corcho natural es una buena calidad en base a la humedad y a la elasticidad que tiene, ya que es extraído de una sola pieza de lo que es la corteza de alcornoque, ¿no? Entonces, mucha gente se va con el natural. Hay diferentes tipos de corchos y es fundamental que conozcamos el principio de cada uno de ellos. En particular, el natural cumple con el propósito de una microoxigenación muchísimo más lenta, ya que en particular no se le modifica en absoluto ninguna de sus estructuras, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos del vino espumoso, por ejemplo, la idea del vino espumoso es que nosotros tengamos cierta protección contra la humedad, porque finalmente el CO2 ayuda a que exista una especie de humedad constante en toda la botella, incluida en la parte, la parte inferior del corcho, ¿no? Si nosotros observamos el corcho espumoso, vamos a ver que en realidad es un corcho con forma cilíndrica, simplemente que la forma de champiñón o de hongo en particular la adquiere una vez que nosotros ponemos el moselet. Y es algo importante de considerar porque pues, mucha gente no lo ubica. Ahora, si ustedes observan detenidamente la imagen, nosotros vamos a encontrar en la parte inferior de este corcho espumoso 2 discos de corcho natural, ¿ok? Esto es para soportar un poco la humedad que pueda existir dentro del mismo corcho. Y en la parte superior nosotros vamos a tener un poco de vetitas o un poco de pedacera encima de estos 2 discos, ¿no? Y el resto de este corcho ya es un corcho aglomerado, que en particular se utilizan mucho las secciones que no se utilizaron de
de los corchos naturales, se trituran y finalmente se repegan con una especie de goma de grado alimenticio con la finalidad de poder producir este tipo de corchos aglomerados o en particular como lo vemos en la botella de espumoso, ¿no? También existe el 1+1, que es muy similar a lo que es el corcho de espumoso, solamente como si nosotros pasáramos un disco a la parte superior y no que hubiera dos discos en la parte inferior. El 1+1 es en particular un corcho que tiene las dos tapas y por dentro tiene en particular pedacera que finalmente va a ayudar a que tengamos suficiente espacio en el corcho, ¿no? No se tiene tanto corcho natural, pero finalmente la idea es que tu vino siempre esté tocando una parte de corcho natural y que el resto de las secciones que podemos encontrar aglomeradas pues tenga un poquito más de técnica al respecto, ¿no? Entonces es importante conocer muchos de estos tipos de grados. En particular, hablando del grado del corcho natural, cada corcho natural tiene diferentes grados. Usualmente se sortean a máquina y después a mano, con la finalidad de crear una calidad homogénea dentro de tu lote de corchos, ¿no? Entonces, les voy a dejar estos dos siguientes videos, que son en particular el proceso de elaboración del corcho, desde que se corta el alcornoque hasta que finalmente nosotros tenemos el producto terminado de una manera muchísimo más fácil de entender, ¿no? La idea es que nosotros comprendamos un poco el proceso y que nosotros finalmente tengamos la manera en la que podemos explicar nuestro sistema de cierre con el concepto que siempre hemos querido, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre el sistema DIAM. El sistema DIAM en particular es un sistema un poquito más tecnológico en base a los corchos que nosotros podemos encontrar. Se basa en el uso de dióxido de carbono para la eliminación de tricloranisol. En particular, este corcho, según los proveedores del mismo estilo de corcho, nos dicen que la tecnología que se utiliza en particular evita que el TCA se desarrolle en sus corchos. Sin embargo, existen muchísimos precursores que nosotros podemos encontrar en nuestra bodega, ¿no? Es sumamente importante que cualquier corcho o tecnología que nosotros utilicemos para nuestra botella como sistema de cierre sea importante el manejo y sea algo de una de las prioridades a las cuales hay que prestarle mucha atención, ¿no? Porque en particular el sistema DIAM te asegura que ninguno de sus corchos contiene el tricloranisol. Sin embargo, aquí la idea es que también manejemos este corcho en particular para que llegue lo más sano posible a lo que es la línea de producción y finalmente pues tengamos un producto que no esté contaminado en lo absoluto, ¿no? Aquí lo que tiene lo que tenemos aquí de gran ventaja en el sistema DIAM es básicamente la fabricación de una especie de corcho que técnicamente es natural, pero aquí en este caso es como de aglomerado. Nosotros vamos a tener un corcho aglomerado que tiene una tecnología más incorporada que simplemente utilizar goma y finalmente pues colocar todos los pedazos al azar. Aquí la idea es producir un corcho que en realidad está compactado y que tenga una homogeneidad de la transferencia de oxígeno. La gran ventaja del sistema DIAM es que nosotros podemos clasificarlo en diferentes grados, pero cada uno de los grados nos va a dar en particular mucho énfasis en base a la transferencia de oxígeno que nosotros queremos manejar. Si nosotros visualizamos un corcho natural, por el mismo hecho de ser natural, no vamos a tener los mismos orificios o los mismos tamaños en toda la sección del corcho en sí, por lo cual el sistema DIAM viene a favorecer en ese aspecto y nos da esa gran ventaja que nosotros como productores podríamos considerar en caso de hacer una inversión para comprar corchos con esta tecnología, ¿no? Aquí la cuestión también es utilizar y aprovechar la humedad, ya que muchos de los productores que no tienen un producto o materia prima tan elástica suelen utilizar mayor humedad, suelen utilizar o incorporar humedad al corcho con la finalidad de volverlo más elástico, pero esto puede afectar grandemente la calidad del corcho para crear
digamos, hongos o bacterias en base a la humedad con la que se cuenta el corcho, ¿no? Entonces es importante tratar de percibir este aspecto que el sistema DIAM nos ofrece en cuestión, ¿no? Entonces es algo bastante importante hablando de un corcho, pero con una aplicación tecnológica muchísimo más viable. Entonces dependerá del estilo de vino que nosotros queramos realizar, pero el sistema DIAM está en particular evitando muchos de los problemas que pueden aparecer una vez que utilicemos corchos naturales, ¿no? Y otro tipo de corcho que en particular está ganando también popularidad es el sistema Helix. Y el sistema Helix es básicamente un corcho en T con un seguimiento de cierre que nosotros podemos ver en el patrón a través de la sección de corcho que se encuentra dentro de la botella, ¿no? Este tipo de corcho también es considerado un corcho natural. Y una de las grandes ventajas en el sistema Helix es en particular el que no se utiliza el sacacorcho, ¿no? Entonces, es importante verlo de la siguiente manera, pues puede que nuestro concepto vinícola sea muy distinto a un concepto más tradicional y finalmente el uso del sacacorcho es una especie de ritual con el que muchas personas no se meten, ¿no? Pero finalmente los sistemas de cierre también ayudan a que el vino sea servido de una manera muchísimo más pronta y que finalmente se disfrute en el momento sin la necesidad de realizar todo un proceso en base a ello, ¿no? Obviamente que muchos de los productores también se fijan en utilizar el corcho como normalmente se ha utilizado, debido a que pues, en particular es un ritual o una especie de seguimiento que todos realizamos día con día y no hay problema al respecto, ¿no? Sin embargo, una de las grandes desventajas aquí del sistema Helix, si es que nosotros queremos utilizarlo, es también requerir una botella especialmente diseñada para este tipo de sistema, porque la misma botella debe de tener estas líneas de seguimiento en el vidrio, por lo cual no solo es la inversión en el mismo corcho, sino también en el proveedor de botellas que nosotros vamos a requerir, ¿no? Y a partir de ahí, que es el sistema, vamos a ver otro sistema que es el sistema Stelvin, que es la conocida taparrosca de aluminio que funge como casquillo. Cuando nosotros tenemos un vino que está encorchado, usualmente se le coloca un casquillo con la finalidad de que el polvo o agentes externos no dañen el corcho directamente, ya que se puede apreciar como una especie de mal manejo y finalmente la gente no suele comprarlo, ¿no? Entonces, este casquillo o esta taparrosca en particular tiene diferentes adaptaciones para el rango de transferencia de oxígeno, al cual nos referiremos como el OTR. Y finalmente, este tipo de ventaja del sistema Stelvin es que a pesar de ser una taparrosca, nosotros sí podemos transferir oxígeno en particular con este tipo de cierre. Es una taparrosca que en particular va a ir junto con nuestro vino en cuestión y finalmente es algo muy impresionante el cómo puede afectar grandemente la percepción del consumidor, ya que usualmente se asocia al sistema Stelvin como algo en particular que no es de calidad a comparación del corcho en cuestión, ¿no? Por lo cual es importante como conocer este tipo de sistema a profundidad si es que nosotros queremos utilizarlo en nuestras botellas, ¿no? También hay que comprender que también se va a utilizar un estilo de botella, un tipo de botella especialmente diseñado para el sistema Stelvin, por lo cual sería necesario cambiar de proveedor en ese caso de que lo requeriramos, ¿no? El aluminio puede afectar el sabor del vino, sin embargo, el sistema Stelvin en particular está teniendo muchísimos más cambios y no solo es un aluminio el que se utiliza para la creación de este sistema, se pueden utilizar diferentes aleaciones que finalmente se vuelven inertes o estables y no terminan por afectar el producto, ¿no? Y hay, por ejemplo, mucha gente que considera que el sistema Stelvin puede utilizarse para vinos espumosos. Sí hay una línea de este particular sistema que sí se puede utilizar para vinos espumosos. Sin embargo, usualmente solo se acepta para vinos ligeramente espumosos, hablando de vinos quizás como un prosecco, por ejemplo, quizás como una especie de lambrusco, quizás como una especie de vino de aguja
que nosotros podamos encontrar en el mercado europeo, por ejemplo. Y en particular es algo que definitivamente se condiciona en ese aspecto. Para todos los vinos tranquilos y para los demás vinos, en el caso de los fortificados y demás, también se puede en realidad utilizar este tipo de sistema. Pero para los vinos ligeramente espumosos apenas, debido a la excesiva presión que pueden ejercer los métodos Champenois, que finalmente podemos encontrar en el mercado, ¿no? También podemos encontrar uno que es muchísimo menos fácil de hallar, pero que definitivamente está en algunos vinos que sí se pueden adquirir con el tiempo, ¿no? Estamos hablando del sistema SORC, y es básicamente un corcho plástico en té con un sello de zip. Y este sello de zip es básicamente un sellito que nosotros quitamos como una especie de etiqueta, y finalmente es algo que nos puede ayudar como a preservar mejor nuestro vino en cuestión, ¿no? Eso sí, es un sistema de cierre bastante novedoso y es algo como muchísimo más avanzado a lo que sería en particular ver un corcho en particular de esa misma manera. Se tiene una gran ventaja de no requerir sacacorcho y de que se puede personalizar el producto, pero usualmente todos los sistemas de cierre también pueden personalizarse en ese aspecto. Y en particular este sirve para vinos tranquilos y espumosos, lo cual también puede ser una gran ventaja en caso de tener esta opción, ¿no? También tenemos el Vinosil. El Vinosil en particular es el tapón de vidrio que usualmente encontramos en las botellas de Provence, por ejemplo. Es un tapón de vidrio con empaque plástico de seguridad que hace que se cree un vacío y finalmente pues tengamos ahí un buen sistema de cierre, ¿no? Para protegerlo del oxígeno en cuestión. Se maneja un aspecto de sustentabilidad, ya que usualmente se hace de material reciclado, y es algo con lo que muchos productores van a jugar a la hora de ofrecerte un tapón como estos, que finalmente ayuda un poco más al ambiente. A final de cuentas no se utiliza el sacacorcho también, y esto le da una especie de elegancia y novedad a la botella, lo cual es algo que definitivamente nadie espera, tener un tapón de cristal que sustituya al corcho. Pero finalmente, si nuestra vinícola o si nuestra etiqueta tiene el concepto de sorprender de esa manera, pues finalmente no le veo lo malo a hacer ese tipo de concepto en particular, ¿no? Para que lo veamos de una manera muchísimo más profunda, el Vinosil está adquiriendo muchísima popularidad. Yo les voy a compartir este video que nosotros podemos observar en la siguiente diapositiva, ¿no? Y finalmente terminamos con la Crown Cap. Y la Crown Cap en particular, o la corcholata, es básicamente una corcholata como la que podemos encontrar en las botellas de cerveza, por ejemplo. Existen diferentes grados de transferencia de oxígeno. Nosotros podemos solicitar con nuestros proveedores en particular diferentes tipos de corcholata que permitan hacer una transferencia de oxígeno mayor o menor según nuestra conveniencia. Es algo sumamente importante. Hay diversos tamaños según las botellas, porque las botellas en particular necesitan tener un cuello de ciertos milímetros que finalmente pues van a ayudar a que podamos en particular tener la corcholata adecuada para nuestro tipo de botella. Debe de tener un borde redondo en donde finalmente pues esta corcholata pues cree un agarre para que finalmente se sujete bien. Usualmente se utiliza en los vinos Pet Nat, y estos vinos Pet Nat en particular son vinos que van a tener una fermentación en botella y que finalmente van a tener como una especie de gasificación con el vino en cuestión. Eso sí, es algo habitual encontrarlo, y finalmente es algo que normalmente se prefiere en este estilo de vinos, ¿no? Que está ganando también mucha popularidad y que finalmente no se dedica en particular a crear este tipo de corchos en específico, ¿no? Ahora, no se utiliza el sacacorchos, lo cual también es una gran ventaja, pero también requerimos de estas botellas específicas con el borde redondeado, que finalmente suelen ser las botellas de champán, ya que en particular no cualquier botella puede resistir la presión que se puede ejercer desde un Pet Nat, ¿no? Entonces es algo también para considerar en base a los diferentes tipos de
botellas que nosotros queremos implementar. Ahora, ya para finalizar, nosotros tenemos entendido, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos muchos sistemas de cierre y créanmelo, muchos nos harán llegar esa visión en base a cada uno de los proveedores. Usualmente las personas se refieren al manejo del corcho como algo muy peligroso para el ambiente, ¿no? Ya que pues finalmente no se hace un buen uso del corcho o es muy tardado. Y es cierto, es algo muy cierto en el cual nosotros estamos, digamos, abusando de la calidad del corcho en cuestión porque debería de tardar muchísimo más tiempo. Existe una escasez de corcho en particular hoy en día, pero definitivamente hay que considerar que todos los productores de corchos en particular tratan de cuidar lo que es el alcornoque, porque si no lo cuidan, pues ya no van a tener corchos para producir. Por lo cual es importante entender que se está aplicando toda la tecnología necesaria para cubrir este aspecto de sustentabilidad y en particular cubrir el aspecto de la buena calidad que debe de ser el corcho, ¿no? Muchos de los proveedores de los otros sistemas de cierre probablemente nos mencionen que el corcho no suele ser como que la mejor opción en el aspecto del medio ambiente, pero definitivamente las personas que se dedican a la extracción de corcho deben de cuidar mucho el árbol con la finalidad de seguir produciendo constantemente, ¿no? Entonces este punto puede que no sea tanto de fuerza impactante para no comprar corcho, pero finalmente otro de los aspectos a considerar es el hecho de la facilidad y el hecho del concepto, ¿no? Ya que probablemente nosotros no le prestemos tanta atención al tema de los corchos por simplemente tener una etiqueta apenas o algo así, pero definitivamente al momento de que vayamos creciendo, la imagen lo es todo en nuestra botella y finalmente tenemos que transmitir la imagen y ser congruentes con lo que queremos transmitir hacia el consumidor. Por lo cual es importante que ustedes vean toda la oferta de sistemas de cierre que tiene su proveedor y finalmente pues tomen la decisión más adecuada para su vino. Esperemos si les haya gustado esta clase. Vamos a continuar entonces con la siguiente clase. Espero que estén todos muy bien y que pasen muy buena tarde.